En las colinas y valles del antiguo Oriente Próximo, donde las áridas tierras del desierto se encuentran con las fértiles orillas del Mar Muerto, existía una región que albergaba a una tribu cuya historia es tan rica como compleja, los moabitas. Esta región, conocida como Moab, se situaba al este del Mar Muerto, delimitada por los ríos Arnón al norte y Zered al sur, y sus tierras eran una mezcla de montañas escarpadas y valles fértiles, lo que les proporcionaba un entorno diverso para su desarrollo. Los moabitas, descendientes de Moab, hijo de Lot, se entrelazaron profundamente con la narrativa bíblica, dejando una marca indeleble en la historia de Israel. Según la Biblia, Moab fue el hijo de Lot y su hija mayor, una descendencia nacida de circunstancias trágicas y moralmente complejas. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva en las montañas. Temerosa de que su linaje se extinguiera, la hija mayor de Lot ideó un plan para preservar la descendencia de su familia. Ella y su hermana embriagaron a su padre y concibieron hijos de él, resultando en el nacimiento de Moab y su hermano Amón. Esta oscura y controvertida génesis no impidió que los moabitas desarrollaran una identidad cultural y nacional significativa. A lo largo de los siglos, los moabitas se establecieron como una entidad política y cultural distintiva. Su idioma, el moabita, era una lengua cananea estrechamente relacionada con el hebreo antiguo, lo que sugiere una proximidad tanto geográfica como cultural con los israelitas. Sin embargo, a pesar de estas similitudes lingüísticas y culturales, la relación entre los moabitas y los israelitas estuvo marcada por episodios de conflicto y antagonismo. El desarrollo de la cultura moabita se puede observar en diversos aspectos de su vida cotidiana y su organización social. Los moabitas se asentaron en ciudades fortificadas y pueblos que salpicaban el paisaje de su territorio, que abarcaba desde el río Arnón en el norte hasta el río Zered en el sur. Estas ciudades no solo servían como centros administrativos y comerciales, sino también como bastiones defensivos contra las incursiones de sus vecinos, incluidos los israelitas. Entre las ciudades más destacadas se encontraba Dibón, que fue la capital del reino de Moab y un centro crucial de actividad política y religiosa. La estructura política de Moab estaba encabezada por un rey, quien ejercía un control considerable sobre sus súbditos y se encargaba de liderar tanto en tiempos de paz como de guerra. La estela de Mische, un monumento de piedra que data del siglo IX a.C., proporciona una visión invaluable de la gobernanza moabita y su relación con los israelitas. En este texto, Mische, rey de Moab, narra cómo liberó a su pueblo del yugo israelita, reconstruyó ciudades y templos, y dedicó sus logros al dios Quemos. Este relato no solo confirma la independencia y fortaleza de Moab en ciertos periodos, sino que también ilustra la importancia de la religión en la legitimación del poder real. Religiosamente, los moabitas eran devotos de Quemos, a quien ofrecían sacrificios y tributos. Quemos era visto como un dios guerrero y protector del pueblo moabita. Los templos dedicados a Quemos y otros deidades menores eran centros vitales de culto y rituales comunitarios. La religión moabita, aunque similar en algunos aspectos a las prácticas cananíes e israelitas, tenía sus propios ritos y tradiciones que reforzaban su identidad única. La relación entre los moabitas e israelitas fue compleja y fluctuante, caracterizada por periodos de conflicto intenso intercalados con momentos de paz y cooperación. Uno de los conflictos más significativos ocurrió durante el tiempo de los jueces en Israel. El rey Eglón de Moab logró someter a los israelitas y gobernar sobre ellos durante 18 años. Este periodo de dominación moabita terminó de manera dramática con el asesinato de Eglón por parte de Ehud, un juez israelita, quien utilizó su astucia y valentía para liberar a su pueblo. Además de los conflictos militares, las tensiones también se manifestaron en el ámbito religioso y cultural. Los moabitas, con sus prácticas idolátricas, a menudo fueron vistos como una amenaza a la pureza religiosa de Israel. En el libro de Números, se relata cómo las mujeres moabitas sedujeron a los hombres israelitas, llevándolos a participar en el culto a Quemos y otros dioses paganos. Este acto de seducción e idolatría provocó la ira divina y resultó en una plaga que solo se detuvo con un acto de expiación radical por parte de los israelitas. Sin embargo, no todos los encuentros entre estos dos pueblos fueron hostiles. La historia de Ruth es un notable ejemplo de cooperación y aceptación mutua. Ruth, una moabita que se casó con un israelita, mostró una devoción y lealtad extraordinarias hacia su suegra Noemí y adoptó la fe y las costumbres de Israel. Su historia no solo destaca la posibilidad de integración y redención, sino que también ilustra cómo los vínculos personales y familiares podían trascender las divisiones nacionales y religiosas. La relación entre los moabitas e israelitas también se reflejó en la profecía y la literatura bíblica. Los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel pronunciaron juicios severos contra Moab, condenando su arrogancia y prediciendo su caída. Estas profecías reflejan tanto la hostilidad persistente como la percepción de Moab como un símbolo de resistencia contra la voluntad divina. Sin embargo, incluso en estos oráculos de juicio, había una subyacente esperanza de arrepentimiento y restauración, un tema recurrente en la literatura profética.
Uno de los episodios más notables en esta relación se encuentra en el libro de Números. El rey Balac de Moab, temeroso del avance de los israelitas, buscó la ayuda del profeta Balaam para maldecirlos. Pero en lugar de maldiciones, Balaam, bajo la influencia divina, pronunció bendiciones sobre Israel. Este episodio no solo destaca la protección divina sobre Israel, sino también la frustración de los intentos moabitas por detener su avance. A pesar de estos conflictos, hubo momentos de interacción pacífica y cooperación entre los moabitas e israelitas. La historia de Ruth es un ejemplo conmovedor de esto. Ruth, viuda de un israelita, decidió acompañar a su suegra Noemí de regreso a Belén, adoptando el Dios de Israel como el suyo. Su lealtad y virtud fueron recompensadas cuando se casó con Booz, un pariente rico de Noemí, y se convirtió en la bisabuela del rey David. Este relato no solo muestra la posibilidad de redención y aceptación entre estos pueblos, sino que también coloca a una moabita en el linaje del Mesías. La tensión entre los moabitas e israelitas no desapareció. Durante el período de los jueces, los moabitas bajo el liderazgo del rey Eglón sometieron a los israelitas durante 18 años. Este dominio terminó abruptamente con el asesinato de Eglón a manos de Ehud, uno de los jueces de Israel, en un episodio que refleja la brutalidad y la turbulencia de la época. La opresión de Moab sobre Israel y su eventual liberación simboliza el ciclo de pecado, castigo y redención que caracteriza gran parte de la historia de Israel. Los profetas Isaías y Jeremías pronunciaron severos juicios contra Moab, reflejando la continua fricción entre las dos naciones. Isaías, en particular, habló de la arrogancia de Moab y predijo su destrucción. Sin embargo, incluso en medio de estos juicios, siempre había una esperanza implícita de arrepentimiento y restauración, un tema recurrente en las escrituras proféticas. Estos oráculos reflejan tanto la continua fricción entre las dos naciones como la percepción de Moab como un símbolo de la resistencia humana contra la voluntad divina. El rey Mische de Moab es una figura clave en la historia moabita, conocida por la estela de Mische, un antiguo documento de piedra que narra su rebelión contra Israel. Este artefacto no solo confirma eventos históricos mencionados en la Biblia, sino que también ofrece una perspectiva moabita sobre los conflictos y las luchas de poder en la región. Mische, con su determinación y estrategia, consiguió liberar a Moab del yugo israelita, una hazaña que elevó su estatus y el de su nación en la región. Con el tiempo, la identidad de los moabitas como un pueblo distinto comenzó a desvanecerse. Las conquistas de potencias mayores como Asiria y Babilonia, y luego los imperios persa y helenístico, diluyeron las fronteras y culturas locales, incluyendo la de Moab. Sin embargo, la influencia de los moabitas perdura en los textos bíblicos, en los registros arqueológicos y en las tradiciones que sobrevivieron a ellos. La historia de los moabitas en la Biblia es una de conflicto y coexistencia, de enemistad y reconciliación. A través de sus interacciones con Israel, los moabitas no solo dejaron una huella en la narrativa bíblica, sino que también ejemplificaron las complejidades de la identidad y la relación en el antiguo Oriente Próximo. Sus historias ofrecen lecciones sobre la naturaleza humana, la capacidad de redención y la siempre presente posibilidad de encontrar gracia y propósito más allá de los confines de la propia cultura y origen. Los moabitas, a pesar de su origen trágico y su reputación como enemigos de Israel, muestran la riqueza y la profundidad de las historias bíblicas. Su narrativa está llena de giros sorprendentes, desde la maldición fallida de Balaam hasta la inclusión de Ruth en el linaje del rey David. Estas historias nos recuerdan que, incluso en tiempos de conflicto, siempre hay espacio para la reconciliación y la redención. En el vasto tapiz de la historia bíblica, los moabitas representan un hilo de resistencia y adaptabilidad. A través de su lucha por la identidad y la independencia, y su eventual desaparición como un pueblo distinto, nos muestran la naturaleza efímera de la gloria humana y la persistencia de la memoria cultural. La historia de Moab es una rica adición a la narrativa bíblica, proporcionando una visión más completa del mundo antiguo y de las dinámicas complejas que moldearon la historia de Israel y sus vecinos. Y hasta aquí llegamos con la fascinante historia de los moabitas en la Biblia. Espero que hayas disfrutado este recorrido por la rica y compleja narrativa de un pueblo que dejó su huella en la historia antigua. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre historia bíblica y relatos fascinantes del pasado. Además, si conoces a alguien que también podría encontrar interesante esta historia, compártelo con ellos. Nos encantaría saber tu opinión. Así que deja tus comentarios abajo y dinos que otra historia te gustaría que cubriramos en futuros videos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.